La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias es un proyecto sonoro de La Gaitana Periodismo Independiente para hablar de voces femeninas creadoras, palabras que transforman, miradas del mundo que no pueden ser ignoradas ni olvidadas. Es nuestra forma de hacer que las palabras perduren, una ventana sonora para descubrir la huella de muchas de esas gaitanas que hoy palpitan con ese legado y construyen su propio camino en esta tierra de promisión. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Magdalena Sánchez Blesa es poeta. Nació en Puerto Lumbreras, provincia de Murcia, en España. Entre sus poemarios se encuentran Instrucciones a mis hijos, Cosas de niña, Yo contra mí y Nana para dormir a mis abuelos. Sus obras constituyen un libreto lleno de pensamientos y reflexiones que nacen de la intención de dejar un legado moral y emocional a sus 3 hijos. En esta entrevista conversa con nuestra cofundadora, la poeta Ana Patricia Collazos, gerente de la editorial Tierra de Palabras. Este segundo episodio de la 3ª temporada de Mujeres que cuentan historias es una coproducción entre La Gaitana Podcast y la editorial Tierra de Palabras. Esperamos que lo disfruten. En un lugar maravilloso, en medio de las montañas, en la sierra de Murcia, en medio de los árboles y en medio de muchísimos libros, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Magdalena Sánchez Blesa, una de las voces poéticas que durante los últimos años se ha encargado de abrazar, de tocar el alma de muchas mujeres en Hispanoamérica, en el mundo entero, con su voz, con su poesía. Y hoy queremos saludarla y preguntarle, Magdalena, ¿para qué nos sirve la poesía? Hola amiga, qué gusto tenerte aquí en casa, en mi hogar, donde vivo con mi marido, con mis hijos. Y la poesía sirve para dar una esperanza al mundo, para dar un aliento, para salvar vidas. ¿Sabes cuál va a ser el epitafio de mi tumba? He sido muy feliz, os lo aseguro, porque enfermé del cuerpo y no del alma. Ese es mi epitafio. La poesía puede salvar de todo. Y tiene un poder curativo. Celaya decía, la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Pues cuando mi padre murió, yo tenía 8 años, me sirvió mi lápiz, cuando escribía, era como mi tabla de salvación en un naufragio largo, en un naufragio, una depresión infantil, que con 8 años, imagínate, la muerte de un padre al que querías tanto, ¿no? Ahí me agarré a la poesía y ella me sacó adelante. La poesía salva vidas. Tú dices que la sociedad está enferma, que está enferma del alma. ¿Sientes que de una u otra manera la poesía también es una misión en tu vida? Sí, no sé, a veces pienso que haya sido elegida así de pronto porque me ha tocado alguien con una varita mágica para decir, tienes la palabra para dársela al mundo, para consolar a la gente que lo está pasando mal y tienes que hacerlo. Y ya está, se me ha encargado esa misión desde algún lugar que no sé de dónde me viene, pero uno tiene que sentir la llamada de este tipo de formas de vivir, porque esto es una forma de vivir, y decir, pues, oye, se me da bien esto, ¿por qué no voy a hacerlo? Mira, yo tenía un profesor de matemáticas, además tengo un escrito que se llama Matemáticas, en el que yo le digo a ese profesor, yo no fracasé, querido profesor, fracasó usted.
porque yo cuando él me gritaba me quedaba bloqueada y yo no sabía hacer nada. Entonces le, le tenía manía a las matemáticas. En cambio, la profesora de lengua me acariciaba el alma cada vez que hablaba. Entonces incentivó en mí una forma de dedicarme más bien a las letras que a las matemáticas, que fueron mi caballo de batalla siempre, ¿no? Entonces, cuando él me decía, has fracasado, no sabes nada, eres tonta, yo en este escrito le decía, ahora con la distancia, con el tiempo, me doy cuenta de que no fui yo quien fracasó, fue usted, que no me supo acariciar el alma, porque ahora a lo mejor en vez de poeta sería matemática. Acariciar el alma, necesitamos acariciar el alma de los demás. ¿Cómo empezó ese ejercicio de acariciar el alma a través de la poesía y a través de tu voz? Pues fue poco a poco, porque yo empecé, ya te digo, fui a una panadería a comprar el pan, tenía 8 años, acababa de fallecer mi padre, iba rota de dolor, una niña perdida, sin norte ni sur, ni plan para seguir adelante, sino una madre viuda con 6 hijos, el mayor con 10 años, el menor en su barriga, sin dinero, porque en aquellos momentos mi padre cayó al suelo fulminante con un infarto de miocardio y bueno, pues allí fue donde de pronto ella tuvo que sacar adelante la vida de sus hijos, se tuvo que dedicar a eso y claro, pues tanto mis hermanos como yo nos sentíamos de pronto pues huérfanos de ese queridísimo padre que teníamos y de alguna manera pues cada uno se buscó la manera de salir adelante en aquellos momentos, en aquellos tiempos y en aquel pueblo donde vivíamos, que era Puerto Lumbreras. Y yo empecé escribiendo poemas mi madre me mandó a comprar el pan, vi un bolígrafo y un papel y allí me senté a escribir mientras salía el pan del horno. Ahí empecé y no lo he dejado nunca, jamás. Yo creo que no recuerdo un solo día de mi vida en que no haya tenido una inspiración, un pensamiento, una palabra para escribir algo siempre. Tengo muchísimos borradores de cosas que he ido escribiendo y que cada día escribo algo y unas veces me quedo satisfecha y otras veces no. Pero... Y esa niña de 8 años que empezó a escribir, ¿a quién le mostró, a quién le leyó sus poemas? ¿Cómo fue ese ejercicio de empezar a mostrar que estaba escribiendo? Pues yo le enseñé mi primer poema, el primero que escribí, a mi madre. Y ella fue la que me dio un abrazo muy fuerte y me dijo, he parido una poeta. Ah. Claro, eso me animó mucho. Bueno, era un poema, a lo mejor, pues, si lo leyeras ahora, pues propio de una niña de 8 años que no tenía tampoco mucho fundamento, a lo mejor, pero bueno. Pero claro, mi madre supo mover en mí esos sentimientos para que no lo dejara, me motivó, me ayudó mucho y además fue mi inspiración durante toda su vida. Yo siempre digo en mis recitales que quizá el 90% de mi obra está inspirada en algo de mi madre, en una reflexión que ha hecho, en un gesto, en un silencio, en la manera de moverse, de decir las cosas, en su serenidad, en su tranquilidad, en las anécdotas que nos contaba, en fin. Me ha inspirado muchísimo. Ella era una mujer que abría la boca y yo me dicen que soy poeta y ella directamente era poesía. Pero además sembró en ti una vocación materna. Tú le escribes a la madre, escribes sobre tu madre, pero le escribes a las mujeres madres y no solamente a las que han parido hijos, sino a las que en su corazón y en su ejercicio diario también hacen de la maternidad un servicio. Sí, pero es que además de inspirarme mi madre, a mí, vamos a ver, yo pongo mi teléfono en redes sociales y tengo muchísimos, no me gusta decir seguidores, yo no soy una influencer, yo soy una persona que escribe y punto y ya está, ¿no? A esos amigos que tengo en redes sociales, pues yo les pongo mi teléfono para ver si puedo hacer algo por ellos, ¿no?
¿Qué pasa? Que casualmente las personas que más me llaman son mujeres. El porcentaje más alto es de mujeres, pero además madres. Y me cuentan su historia. Y entonces ellas son las que me inspiran. Ayer se lo decía en un recital que hice en Villena y se lo decía a las personas que había allí. Digo, es que sois mi inspiración. En cada llamada que me decís, te interrumpo, no te pillo bien, te estoy molestando, siempre les digo, no, me estás inspirando. Porque la historia de cada persona es para mí una inspiración. Y todo lo que tengo en estos cuadernos escritos son puras inspiraciones de gente que me ha mandado alguna carta, que me ha escrito un mensaje, que me ha hecho una llamada. Te puedo mostrar, por ejemplo, fui al apartado de correos de aquí de mi pueblo y me encontré una carta de una señora, de pronto, que me llamó muchísimo la atención por cómo me la enfocó. Me senté en el coche en ese momento con la carta en mano y escribí este poema. Es todo lo que ella me decía. Nadie me dijo nunca, vete a cumplir tus sueños. Y yo acepté quedarme tendiendo la colada, fregando los cacharros, cocinando en silencio para que todos ellos me quisieran un día más que a nadie en el mundo. Pero todos se han ido y me he quedado sola, con un montón de sueños encima de la almohada. Mi vida ha sido eso, esperar que me digan qué buena está la tarta, qué sabrosa la cena, pero nadie pregunta, ¿qué tal tus ilusiones? ¿Hay algo que te inquiete que no nos hayas dicho? Y aquí me tienes, sola, completamente sola, después de haber pasado casi mi vida entera haciéndoles la cama, limpiando los espejos, poniéndoles la mesa, barriendo las migajas. Ahora vienen a verme un sábado en la tarde y me dejan al peque con 40 instrucciones, el chupete, la leche, los mocos, el jarabe. Yo disfruto del niño y se me cae la baba, pero luego ya tarde se lo llevan de nuevo y me quedo tan sola detrás de la ventana. Nadie me dijo, gracias por perderte tu vida. Nadie me llama un lunes solo para escucharme. Ya no me necesitan. Pero cuánto daría porque me preguntaran, ¿qué has soñado esta noche? En fin, no te molesto, concluías en tu carta. Quizás solo pretendo que alguien sepa que existo, que me llamo Adelina y que escribo poemas, pero nadie lo sabe. Es increíble lo que logra esa comunicación con tus lectores, porque más que un ejercicio de escritora y lectores, es un ejercicio de vida, es un ejercicio de dar aliento, pero también es una apuesta una apuesta muy revolucionaria, es una apuesta porque esas pequeñas acciones pueden significar grandes cosas. ¿Cómo ha sido ese ejercicio ya en lo literario, cuando ya escribes sobre muchos temas, sobre muchas experiencias, sobre muchas mujeres, y ya dices, bueno, esto se va a convertir en un libro? Bueno, sí, yo voy escribiendo, pero además voy reuniéndolo en... Yo ahora mismo tengo 9 libros escritos. 2 de ellos no están no se pueden comprar en ningún sitio. De hecho, tengo los libros justitos para dejarle uno a cada hijo. Me pasó una cosa muy bonita con una señora. El primer libro que escribí, que era grapado, una edición pues muy pobre, artesanal, en una imprenta antiquísima que hay aquí bueno, ya no, en la Lama de Murcia. Pero yo dije, tanta gente que me pide poemas por la calle, yo voy a hacer mi librito. Hice 500 libros y los vendí en 2 meses. Y los tenía en una cafetería literaria, que yo escribía mucho allí también. Entonces voy reuniendo la historia de la gente, pero me pasó algo tan bonito que fue que un día puse en redes sociales, no me pidáis más el libro Cosas de niña, ni yo contra mí, porque esos 2 libros no los voy a editar más.
y bueno, han quedado ya como una cosa romántica, ¿no? Y, y solo tengo 2 libros y tengo 3 hijos, o sea que tengo un problema. Entonces, en uno de mis recitales fue una chica de aquí de Alhama, de mi pueblo, em, y que no me estoy acordando de... Y bueno, y me lo llevó y me dijo, toma Magdalena, esto es un regalo para el tercer hijo. Ah, Y me lo había comprado ella a mí en mi cafetería hacía 20 y tantos años. Y entonces me lo regaló a mí para que yo se lo deje a mi tercer hijo, ¿no? Que fue un detalle precioso. Bueno, pues yo voy haciendo mis poemas, voy editando mis libros, autoeditando a veces con editoriales. He publicado con Urano he publicado 3 títulos, con Raspabús, que es otra editorial de aquí de Murcia también, con Pirámide también he publicado, en fin. Ahora voy a publicar con otra editorial que se llama La Fea Burguesía, en fin, pero que lo normal es que me haya autopublicado yo. Y bueno, pues ahí voy haciendo esos poemas para que la gente cuando los lea, pues diga, anda, Magdalena se ha acordado de mí. Eso es lo que yo voy haciendo, ¿no? Que es tu propia historia, la propia historia que me cuenta la gente. A veces pongo hasta el nombre en el encabezamiento del poema para María, que me lo inspiró en un mercado, o para, en fin, esas personas que son pura poesía. bueno, ¿cómo luchar desde la poesía en estos momentos en donde es tan difícil ser mujer, ser líder, en donde vemos tantos espacios con desigualdad, con falta de equidad? ¿Cómo has logrado eh, pues ese liderazgo y también fortalecerlo en las mujeres? Hay que tener mucha fuerza para vivir. Cuando alguien tiene un poder que es el que te dan los demás, que son los que te dan a ti el poder de comunicación. Yo ahora mismo, si no tuviera redes sociales o no tuviera tanta gente siguiéndome por el mundo, quizá escribiría aquí mis poemas, nadie los podría leer, pero la propia gente es la que te da a ti ese poder de decir, comunícate con el mundo, que yo lo distribuyo, ¿no? Y la gente pues va compartiendo lo que yo hago y así me conocen otras personas y otras personas me vuelven a compartir y todo esto que yo lanzo al mundo viraliza gracias a esas personas que, que les gusta lo que hago o que sienten que le pueden ayudar a otra persona cuando me escucha y que pues van haciendo esa labor, ¿no?, de difusión de mi obra. Entonces yo quiero agradecerle a la gente lo que hace, que es distribuir mis palabras por el mundo. ¿Por qué? Porque mira, yo no gano nada cuando la gente viraliza un poema mío. De hecho, yo no he querido materializar o monetizar mis redes sociales nunca, porque no es mi propósito. Mi propósito cuando escribo es, pues sí, si vendo mis libros, perfecto, porque es mi obra, tengo derecho a poder ganarme la vida con ella también. Pero oye, yo regalo mis poemas en internet y quiero que le lleguen a la gente y le ayuden a levantarse. Y esa difusión a través de la poesía, de la comunicación y de la fuerza que yo tengo para decirle al mundo, vamos juntos, vamos a ser de verdad, vamos a luchar por un mundo mejor. Eso es muy necesario y la poesía tiene que ser ejemplo. Yo he apostado siempre por la poesía porque creo que tiene el mismo poder que la música, ese poder de erizar la piel, pero tienes que enfocársela bien a las personas, tienes que recitársela bien, tienes que mirar a los ojos, tienes que saber darle la mano a una persona cuando le estás recitando un poema y que esa persona sienta todo el poder que tiene la poesía dentro y con eso le ayude a seguir viviendo, que el mundo es difícil, que el mundo es complicado. Hace 2 años conocí por primera vez a Magdalena a través de un video que me llegó, que me envió un amigo, y esta semana me enteré que ese amigo está con un cáncer terminal, es maestro, está en una clínica, y tuve la oportunidad de enviarle un video tuyo y decirle, he hablado con Magdalena, esa poeta que tú me presentaste hace 2 años, y
necesito que tengas mucha fuerza porque esa es la fortaleza que nos da la poesía. Él me dijo, voy a salir de esta, me respondió. Y me dijo, ¿me la saludas, por favor? ¿Cómo fue tu lucha con el cáncer? ¿Cómo ha sido y cómo también has logrado compartir eso para muchas mujeres y para muchos hombres? ¿Cómo se llama tu amigo? Oscar. Oscar, pues le voy a mandar un beso grande, grandísimo, y claro que va a salir de todo esto. Bueno, pues de pronto uno se entera que yo tenía una agenda, un lunes todo lleno, el martes todo lleno, tengo que ir a 1000 sitios, tengo que hacer 1000 cosas. Pero de pronto te metes a la ducha, te tocas un bultito en el pecho y dices, uy, me voy al médico. Y el médico te dice, déjate lo del lunes, déjate lo del martes, que tienes que darte quimioterapia. Y bueno, pues nada, así empezó todo y yo pues adelante siempre con mi cáncer, pues ahora toca cáncer, pues cáncer. Cuando me toque otra cosa, pues otra cosa, a ello. Y con ilusión, con ilusión de decir, venga, me toca esto, voy a por ello y me ilusioné en salir adelante. Era una esperanza que yo tenía, salir adelante. Hay veces que no se puede, que no se sale. Bueno, pues tienes que enfocar la vida de otra manera. Me llegará mi momento, me tendré que ir de este mundo. He estado muy cómoda en él, me he sentido querida, he dejado lo mejor de mí. Y cuando llegue el momento, pues me voy tranquilamente, sin muchos aspavientos, simplemente diciendo, la única pena que me puedo llevar yo de este mundo será el no haber tenido a lo mejor más capacidad de llegar a más gente para quitarles más dolor. Pero tengo limitaciones, entonces pues quiero hacer poquito a poco un ejército de gente que me siga, que me ayude a paliar la soledad de los demás, que hemos creado una asociación contra la soledad. Es internacional, está por todo el mundo y bueno, pues que seamos muchos colibríes, como ese colibrí en el bosque que cogía agua con su piquito, lo llevaba al incendio, el piquito lleno de agua al incendio, que se cansaba mucho, que no podía ya casi volar. Y le dice el león, qué tonto que eres si tú no puedes apagar ese incendio tan grande. Y él le dice, querido león, estoy haciendo mi parte, levántate tú y haz la tuya. ¿Cómo ha sido esa relación con tus hijos, con tu familia? ¿Qué crees que es lo más importante que le dejas a ellos? Pues el ejemplo, como el que me dejó mi madre a mí. Ejemplo, no me tuvo que decir muchas cosas. La vi a ella. Y fue una mujer tan de verdad, tan sumamente de verdad, que era mirarla y sí te definía el mundo ella. Y era una persona con una capacidad en su mente de ordenar todo y de decirte esto va así, en la sencillez que ella tenía, que tú ya sabías, pues como yo digo en un libro que se llama ¿cuál era? No sé si necesitas, que se lo dediqué a ella, ya había muerto, y dice, va por mi madre que me dejó la vida contestada. Todo lo que ahora digo, ¿qué respuesta tengo ante esto? ¿Qué haría mi madre? Ya sé lo que haría, porque me lo dejó todo dicho, pero no con las palabras, sino con el ejemplo que me dio. Qué maravilla. Y además nos invitas a que sigamos siendo ejemplo. Bueno, finalmente, ¿cómo podemos motivar a los niños, a las niñas, a los jóvenes para que se acerquen a la poesía, a la lectura, a la literatura? Mira, los niños, los jóvenes necesitan lo mismo que los mayores, mucho cariño, mucha atención, darle importancia a su vida. Y esto es lo que yo quiero hacer a través de la poesía con mis hijos, que están ahora también en este proceso de recitar conmigo, para que pues, los jóvenes se den cuenta de que la juventud tiene mucho que hacer ahora mismo en el mundo y tenemos que ayudarles a que ellos también sean ejemplos de otros jóvenes.
Entonces mis hijos cuando ven mi ejemplo, pues son ejemplo de otros y así tenemos que ir, ¿no? Y es eso, acercarnos a la gente, sean niños, sean mayores, y con nuestro ejemplo, con nuestra mirada, con nuestra sensibilidad, nuestra sonrisa, nuestra atención, la ternura, que se está perdiendo esa palabra ya en el mundo. Intentar decirle, ¿qué necesitas tú? Aquí estoy, me vas a tener aquí. En fin, esas cosas que necesita cualquier persona. Y luego ahora me siguen muchísimos jóvenes también. Tú sabes qué satisfacción llegar a un instituto y que te digan, un joven de 16 años, me sé tu poema de la madre, o me sé tu poema de carta a los que están por venir, o me sé tu poema en mi credo, mi credo, que yo tengo un credo muy particular mío. Me dice un chico el otro día que se lo sabía también. No sé, es una cosa que me satisface mucho. Bueno, pues gracias Magdalena por abrirnos tu corazón, por tanto que le das al mundo, por ser también bálsamo, por ser también ternura, por ser palabra, por ser poesía. Gracias por permitirnos que tu voz y tu corazón llegue a Colombia, llegue al sur de Colombia a través de la gaitana. La gaitana es la mujer más importante de nuestra región. Fue una líder indígena que logró unificar a muchos indígenas en un momento en donde el valle era llamado el Valle de las Tristezas. Hoy ese Valle de las Tristezas es la tierra de promisión. Okay. Y nuestra cacica gaitana es el símbolo de la unidad y es el símbolo más importante, el personaje más importante de nuestra región. Por eso la gaitana es el nombre de este medio de comunicación alternativo, diferente, distinto, en donde queremos a través de las redes sociales, la radio, los podcasts, pues que lleguen diferentes voces y pues además queremos contarles a todos los que en este momento nos escuchan que iniciaremos de nuevo retomaremos con el poeta y médico Adonis Tupac Ramírez la poesilina, porque la poesía para el alma es un bálsamo, pero también es una manera también de curar. Un saludo, por favor, Magdalena, para los huilenses y los colombianos y las colombianas que te escuchan. Pues les mando todo mi corazón entero, va para allá, ahora que está cruzando el océano. Porque ya lo he cruzado más de una vez, he ido muchas veces a América, estuve en Colombia concretamente, tendría yo 22 años, ahora tengo 54, y quiero volver, o sea que volveré y a ver si puedo abrazar allí a esa gente tan buena que tenéis por allí. La gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, cómo es asumida la mujer a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio. Si quieres conocer más de la obra de Magdalena Sánchez Blesa, visita su página web
www.magdalenasanchezblesa.com o contacta con la editorial Tierra de Palabras. Este podcast fue posible gracias a la cooperación de un equipo humano maravilloso que le ha dado vida a esta idea. Las voces de las cortinillas de Mujeres que Cuentan Historias son de Gloria Amparo Gutiérrez, Montserrat Gutiérrez Quintero, Stephanie Herrera y Viviana Chindacue. La lengua de este último saludo es Nasa Yugüe. La producción de este capítulo se realizó de la mano de la editorial huilense Tierra de Palabras. La producción, la entrevista y la voz principal de La Gaitana Podcast es de la poeta y gestora cultural Ana Patricia Collazos. La guitarra que acompañó algunos apartes de este capítulo es de Joel Astorga, de Santiago de Chile. El diseño sonoro es de nuestra querida compañera Ani Cortés. La difusión de contenidos es de Juan José Bonilla. A todos ellos, infinitas gracias. La Gaitana Periodismo Independiente no existiría sin el trabajo de su fundador, Juan Corredor García, y tampoco sobreviviría sin el trabajo tras bastidores de Erika Saldarriaga, Andrés Mauricio Cabrera y de quien les habla Luis Fernando Pacheco. Nuestros más sinceros agradecimientos a la Asamblea General Fundacional que mantiene este proyecto en tiempos donde hacer periodismo es todo un desafío. Los verdaderos protagonistas de este podcast son ustedes. La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Uiwash Finzin Tauptashi. Mujeres que Cuentan Historias es un proyecto sonoro de La Gaitana Periodismo Independiente para hablar de voces femeninas creadoras, palabras que transforman, miradas del mundo que no pueden ser ignoradas ni olvidadas. Es nuestra forma de hacer que las palabras perduren, una ventana sonora para descubrir la huella de muchas de esas gaitanas que hoy palpitan con ese legado y construyen su propio camino en esta tierra de promisión. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Mujeres que cuentan historias. Uiwash Finzin Tauptashi. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.